La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy, en este tiempo de Pascua, me centro en el matrimonio. Y voy a hablar acerca de los enemigos que tiene el matrimonio, porque el matrimonio tiene enemigos. ¿Y sabe por qué tiene enemigos el matrimonio? Porque el matrimonio es obra de Dios. Y todo lo que Dios ha creado, siempre Satanás busca destruirlo. Así que preste atención a la reflexión de hoy. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, cuando Jesús es cuestionado por algunos maestros de la ley para ponerle a prueba y preguntarle si se podían repudiar a una mujer por cualquier motivo, y Jesús responde: ¿No habéis leído que el Creador dijo al comienzo? Los hizo varón y hembra, y les dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando leemos este texto hay que también pensar en el contexto. Jesús ha sido cuestionado sobre lo que estableció Moisés y Jesús habla claramente. El hecho es que desde el comienzo, dice Jesús, desde el comienzo las cosas fueron la unión entre un hombre y una mujer. Y pone la condicionante que está desde el comienzo, si no vaya al libro de Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, donde usted se va a dar cuenta que dice la exigencia del matrimonio es algo impresionante. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. ¿El matrimonio tiene enemigos? Por supuesto que sí. Y esos enemigos lo que buscan es destruir la relación matrimonial. Voy a ir mencionando algunos enemigos que a razón de mi trabajo apostólico en relación a dar procesos de acompañamiento a parejas en crisis, matrimonios en crisis, he ido discerniendo. Hay un enemigo altamente silencioso, un enemigo muy peligroso. Ese enemigo, ya que el Señor nos dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Está esa advertencia, ¿no? La separación proviene del ser humano. La separación se puede dar por la debilidad del hombre, por la debilidad de la mujer. Cuando no hemos logrado interpretar correctamente lo que implica amar al cónyuge, lo que implica estar casado, lo que implica sostener una relación de pareja con otra persona, con un hombre, con una mujer. O sea, si no tienes esa dimensión, ese nivel de conciencia, no te involucres con nadie, porque hieres, ofendes, dañas. Entonces voy a empezar con la lista, ¿no? Usted también puede agregar, usted también puede agregar algunos enemigos. La primera es la rutina. La rutina tiene que ver con factores como el acomodamiento, el adormecimiento del aspecto afectivo, de la intimidad sexual, del aspecto dialogal, el aburrimiento. Por eso agarro la pantalla del celular y estoy al lado de mi pareja y me pongo a ver TikTok, me pongo a ver otras redes sociales, me pongo a ver una serie en Netflix, pero no intercambio, comunicación, no hay contacto físico, mucho menos intimidad sexual. Entonces, ese adormecimiento, ese aburrimiento va encajonando a la pareja en una rutina que ya se vuelve costumbre, hay parejas que se acostumbraron a no tener intimidad sexual, a no besarse, a no decirse palabras agradables, románticas, a no dialogar, o sea, y se quedaron ahí. La rutina también, o alimenta la rutina el olvidar el ser detallistas con el cónyuge.
Me da lo mismo si cumpleaños, si cumplimos aniversario, me da lo mismo. O sea, no soy detallista, no le escribo nada, no le regalo nada, no comparto nada con él o con ella, me da lo mismo. Ya no me interesa el cónyuge, no muestro interés, si está enfermo o enferma, si está cansado o cansada, cómo fue su día, no me interesa absolutamente nada. Descuido lo que llamamos en terapia, en consejería matrimonial, los intereses compartidos. Se descuida los intereses compartidos, como por ejemplo, salgamos a tomar un café, vamos a dar una vuelta, volvamos al grupo de la iglesia, vamos al cine, vamos a comer algo, ya esos intereses compartidos ya no. Entonces la rutina va destruyendo esa estructura íntima de la pareja, la va destruyendo paulatinamente. Hay parejas que duermen en la misma cama, pero pareciera que no son pareja. Son pareja porque son dos personas que están durmiendo en la misma cama, pero no hay interacción afectiva, no hay diálogo, no hay intimidad sexual, no hay absolutamente nada. Es como simplemente llegaron al nivel de acompañantes en el dormitorio, acompañantes a la hora de dormir, nada más. Entonces, en primer lugar, la rutina. Luego hay un factor que sí está afectando también muchísimo, que es un enemigo y que hoy en día se da mucho más. Lo que yo le llamo el exceso de trabajo o el exceso de responsabilidades. El exceso de trabajo, un trabajo demandante, horarios de oficina demandantes, exigencias a nivel del trabajo, que tengo que trabajar hasta los fines de semana, que puse un negocio y que tengo que abrirlo los fines de semana, estoy desarrollando un emprendimiento. Entonces, ese exceso de trabajo implica dar más horas de fuera de casa, más esfuerzo mental, más esfuerzo físico, hasta emocional. Cuando llego a casa voy con cero energía, con cero ánimo, con cero deseo de nada. Entonces, ese exceso de trabajo, ese exceso de responsabilidades agotan, como también las obligaciones dentro de casa. Por ejemplo, una mujer, hoy en día un hombre que no tiene trabajo, que queda en casa, que está todo el día en modo activo, por decir así, barrer, trapear, arreglar cuarto, lavar ropa porque ya vino el agua, preparar desayuno, almuerzo, cena. En ese sentido de actividad, la persona, en primer lugar, ese trabajo, obligaciones dentro de casa son altamente rutinarias, y al ser altamente rutinarias, entonces va menguando la capacidad de ser creativos. Entonces tiene un desafío la persona que está trabajando en casa. Hoy que se habla de trabajo en casa, ¿no? Entonces tienes una computadora, te metes en tu cuarto y estás trabajando. Entonces, esa interacción cansa, esa interacción produce excesos. Entonces produce fatiga. Los excesos promueven fatiga. Entonces tenemos un cónyuge que está fatigado, fatigada, que no tiene ánimo, que lo que más, y es impresionante cuando la persona se acuesta y se duerme rápido. Entonces, todo esto va afectando. La clave no es el trabajo, no son las responsabilidades, es el exceso. El exceso. Esa es la clave. Como también el hecho de no poner límites, de tener, por ejemplo, yo me encuentro con parejas en la propia iglesia de que están viviendo cierto nivel de crisis porque por el mismo compromiso que tienen en la iglesia. Tienen reunión el lunes, tienen reunión martes, que es parte él o ella del equipo de liturgia, entonces reunión el miércoles, que del consejo parroquial el jueves, que el viernes tienen esto, que el sábado esto. O sea, no hay tiempo ni para el cónyuge, ni para los hijos, ni para él o ni para ella. Entonces, ¿qué sucede con estas situaciones? Hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, también hay un desgaste mental. Tanto compromiso aturde. Entonces uno debe de buscar el equilibrio. Entonces el segundo enemigo, el primero es la rutina, el segundo es el exceso. Aclaro, no es el trabajo, no son las responsabilidades, sino el exceso.
el exceso, cuando no pongo límites a eso, entonces esto también se convierte en un enemigo en el matrimonio. Luego, tercero, la epidemia, yo así le llamo, la epidemia de hoy en día. ¿Cuál es la epidemia de hoy en día? La epidemia de hoy en día es la infidelidad. La infidelidad que tiene dos niveles. La infidelidad que la podemos ver desde la perspectiva pasiva y desde la perspectiva activa. La infidelidad pasiva es el coqueteo que se maneja hoy a través de redes sociales, a través de un WhatsApp, saludando a otra persona que no es tu cónyuge de una manera muy extremadamente afectuosa, insinuando ciertas situaciones a nivel de una tendencia sexual, interesándote por cosas que no te deberías de interesar de la otra persona. Entonces empieza ese coqueteo, ¿no? Ya el intercambio de fotografías, el mundo de la pornografía que se adentra a través del WhatsApp. Entonces todas esas situaciones van generando una infidelidad que le llamamos pasiva porque no hay una interacción física concreta. Luego está la infidelidad activa cuando ya es algo concreto, Ya se concretizó, hay un encuentro físico, caricias, relaciones sexuales y todo esto. Entonces, la infidelidad, que es una epidemia, insisto, rompe la alianza, hiere la alianza conyugal de manera mortal. Se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucha sinceridad, mucha transparencia, se requiere humildad para poder rescatar una relación que se ha fragmentado a razón de la infidelidad, pero más del cónyuge infiel que del cónyuge no infiel. ¿Por qué? Porque la infidelidad debilita la unidad conyugal, la infidelidad debilita la confianza, la credibilidad, la armonía. Entonces, es importante ver que este enemigo es muy peligroso y que desgraciadamente está tomando mucho espacio en las relaciones, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la infidelidad violenta la armonía, violenta. O sea, es increíble la carga emocional que produce un acto de infidelidad, especialmente en el cónyuge no infiel. En el cónyuge infiel también hay una diferencia entre el cónyuge infiel consciente y el cónyuge infiel inconsciente. El cónyuge infiel consciente es aquella persona que pide perdón, que busca ayuda, que habla con un sacerdote, que busca ayuda en consejería. Es el cónyuge que toma la iniciativa. Fallé, me equivoqué, reconozco, te pido perdón. Empieza a ser gestor de un replanteamiento de vida. Ese es el cónyuge infiel consciente. El cónyuge infiel inconsciente minimiza su acción, miente, manipula, evade. Entonces, ese cónyuge infiel inconsciente es peligroso. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque el cónyuge infiel inconsciente nunca va a reconocer su error, nunca va a aceptar su culpa, sino que más bien le va a echar la culpa al cónyuge no infiel. O sea, busca evadir, no busca ayuda, no pide perdón, se mantiene, es muy áspera la persona, muy, por decir así, muy agresiva, una actitud a la defensiva violenta. Entonces, hay que diferenciar también. Hay un cónyuge infiel consciente y hay un cónyuge infiel inconsciente. Entonces, la infidelidad aturde, la infidelidad enferma la relación a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel mental y a nivel físico. He atendido casos donde le he tenido que decir, por ejemplo, al cónyuge no infiel, tienes que buscar ayuda médica. Tengo 2 semanas de no dormir, tengo 2 semanas que no estoy comiendo, he perdido 10, 12 libras en 2 semanas y le digo, tiene que ir al médico. Suspendamos el proceso, mientras usted no va al médico, yo no le puedo atender. ¿Por qué? Porque usted necesita recuperarse físicamente, porque eso le puede provocar un colapso a nivel del sistema nervioso. Entonces, responsablemente, yo tengo que hacerle ver a la persona esto. Es triste trabajar con un cónyuge infiel inconsciente que se maneja a la defensiva, aún participando del proceso de consejería, se mantiene a la defensiva, es hiriente, evasivo al responder. Entonces no tiene sentido que el cónyuge infiel inconsciente pretenda participar en un proceso de terapia cuando quiere manipular la propia terapia. Absurdo. Entonces, la infidelidad. Pero hay otro enemigo también dramático hoy en día y son las adicciones. Las adicciones
desarrollan comportamientos altamente destructivos. Adicciones como el alcohol, adicciones como la droga, adicciones como el trabajo, adicciones como a las redes sociales, a la tecnología, al celular. Todo eso promueve adicciones a la pornografía. Entonces van desarrollando comportamientos altamente destructivos porque la persona no piensa en el otro. La persona solamente piensa en sí misma. Imagínese usted una convivencia con una persona que tiene una adicción alcohólica, una adicción a la cocaína, al crack. O sea, nos damos cuenta que es una situación de vida familiar, de vida conyugal altamente en riesgo, altamente peligrosa. Una adicción, por ejemplo, a los juegos de azar, donde la persona se va a meter a un casino y llevó los papeles de una casa y por jugar, dio los papeles, perdió la casa. O sea, esas realidades suceden hoy en día. Las adicciones van promoviendo ambientes de inseguridad, ambientes con niveles de tensión tremenda. ¿Por qué? Porque no ha venido, porque cuando llega consumido de alcohol, o le vemos diferente, los ojos vidriosos, le vemos, o sea, todas esas reacciones, ¿no? que tiene el adicto, la ansiedad extrema, la impaciencia, la intolerancia. Entonces es fundamental entender una situación con un cónyuge en problemas de adicción. Primero usted tiene que buscar ayudar a la persona. Ahora, yo soy enfático en esto. Si la persona no se deja ayudar, si la persona está muy enraizada en su adicción, y no se deja ayudar, no le ve usted interés, y todo eso lo que va propiciando es un ambiente de violencia doméstica, agresiones verbales o físicas, nivel de tensión o angustia en casa, lo más idóneo es una separación. Lo más idóneo es una separación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, este tipo de situaciones como son las adicciones van generando violencia, a tal grado que no estoy hablando de una violencia que solamente es psicológica, es una violencia económica y se convierte en una violencia física. Entonces todo esto va desgastando no simplemente al cónyuge, va desgastando a todo el núcleo familiar, Hay que promover, antes de pensar en una separación y todo, hay que promover ayuda, hay que hablar, hay que buscar los medios, llevarle a un retiro, llevarle a un médico, a un proceso psicológico, psiquiátrico, si es posible, pero buscar los medios. Pero si aún buscando los medios la persona sigue insistiendo, significa que para esta persona predomina más en su voluntad su adicción que el amor al cónyuge y a los hijos. Entonces, las adicciones son un enemigo tremendo. Luego también está un enemigo que parte del corazón del ser humano y es el egoísmo. Convivir con una persona egoísta es dramático, porque más que dar, prefiere recibir. Que me laven la ropa, que me hagan la comida, pero no doy un abrazo, no doy un beso, no sirvo al otro. Valora más la propia persona que al cónyuge. Es dramático porque me ha tocado atender casos de una persona, sea hombre o mujer, que esté enraizado en su egoísmo, por ejemplo. Un hombre altamente machista es un hombre egoísta. Es un hombre egoísta que ve a su esposa simplemente como una persona, como una empleada doméstica, que tiene el deber de cocinar, de lavar, de hacer esto o lo otro, pero él no se involucra porque él es hombre. Y esas son actividades de mujer, o sea, todavía tiene esa carcoma en el cerebro, ¿no? Entonces, el egoísta está centrado más en sí mismo. El egoísta se centra en las debilidades del otro y le ataca, y le critica, y le señala. Entonces, por lo tanto, lo que busca el egoísta es desarmar al otro para que no le digan nada. El egoísta desarrolla una actitud de juez, de crítica negativa. Entonces, el egoísmo destruye la autoestima del cónyuge. O sea,
ese cónyuge egoísta siempre te va a estar reclamando, siempre te va a estar señalando, siempre va a estar murmurando en contra tuya. Y puede llegar a un momento decirte que ya no te ama. Lo dramático no es que te diga que ya no te ama. Lo dramático es que tú te quedes en esa relación. Que tú te quedes rogando amor. Que tú te quedes rogando una oportunidad más. Cuando en tu conciencia te das cuenta que quien debería de estar pidiendo una oportunidad más es esa persona. Entonces, el egoísta se vuelve manipulador, donde entra en un proceso de autovictimización y te va colocando a ti como el que le ha afectado su vida, como el que no le entiende, como el que no reconoce su esfuerzo, su lucha, su sacrificio. El egoísta es manipulador. Entonces, otro de los enemigos grandes del matrimonio es el egoísmo. ¿Qué más? Esto tiene que ver con las finanzas. Una deficiente educación financiera. Así le llamo yo. Deficiente educación financiera. Por ejemplo, el cónyuge que no tiene la apertura de compartir con su pareja cuánto es su salario, sentarse los dos para dialogar, sentarse los dos para elaborar un presupuesto, el mal manejo de las tarjetas de crédito, el fácil endeudamiento, compra o adquirir cosas, bienes, sin consultarlo, sin haberlo hablado con el cónyuge. Todo eso son enemigos del matrimonio. Mira que me compré un carro, imagínate tú. Me compré un carro. Mira, ¿te gusta mi carro? Ven, vamos a dar una vuelta en mi carro nuevo. Y tu pareja que te queda bien dice, ¿y esto? ¿Qué pasó? Ah, que mira que voy de viaje con mi primo, con mi prima, con mi hermano, voy para tal lugar de Estados Unidos. Y le has excluido. O sea, no le ves como tu cónyuge. ¿Para qué convives con una persona así? O sea, esta deficiencia de educación financiera lleva a las personas a vivir siempre más en riesgo económico, en un proceso de endeudamiento donde ya no ajusta el salario, donde el recurso financiero es mal utilizado. Es increíble. Me ha tocado atender parejas que tienen una solvencia económica y que de pronto uno de los dos es, como dicen popularmente, botarata. Hablar de 30,000, 50,000 lempiras es como hablar de 100 lempiras para el cónyuge que tiene esa deficiente educación financiera. Entonces, estas realidades financieras, cuando no nos educamos, van también destruyendo, van menguando la relación matrimonial. Ambos deberíamos de sentarnos a hablar y sinceramente de plantear cuántos son los ingresos de ambos, si es que ambos trabajan fuera de casa, y entonces en base a ese ingreso familiar, porque ese es el ingreso familiar, elaboramos un presupuesto. Cuando no hay educación financiera conyugal, la relación financiera a nivel financiero, la relación del matrimonio, la relación de la familia es un vaivén. No se sabe cuánto gana el otro, no se sabe en qué gasta el dinero el otro o en qué lo invierte, o sea, no se sabe. Entonces hay como un velo, ¿no? Como un velo donde hasta aquí llegas. De aquí para acá es todo secreto. Por eso muchas parejas funcionan con malinterpretar el sentido de mi dinero. Y ya no debe de ser mi dinero, es nuestro dinero. Entonces, en base a todo ello, nosotros debemos de buscar siempre tener esa concordia de unificar criterios a nivel financiero. He compartido contigo estos enemigos del matrimonio para que tú revises. Hay otros, como le decía al comienzo, que puede usted hacer la lista y dialogarla con su cónyuge. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.